Bien, equipo, comienza el desafío columna vertebral para profesores y profesoras. 3, 2, 1. Primera pregunta. Selección múltiple. Son funciones de la columna vertebral. Rojo, sostener erguido el cuerpo. Azul, mantener y transmitir el peso de las distintas partes del cuerpo. Amarillo, permitir movimientos. Verde, todas son funciones importantes. Aquí hay que jugársela. Aquí hay que jugársela. La lógica indica que podrían ser todas, pero también la lógica dice que podría ser una más importante que todas las otras funciones. Hay 5 respuestas, quedan 4 segundos, quedaron 2 personas sin contestar. No, todas contestaron. La respuesta que ustedes emiten tiene que ver con que todas las funciones son importantes. Vamos a ver en estos momentos el análisis respecto a esta pregunta. Un tema que es tremendamente importante, que es la columna vertebral. Esta secuencia de estructuras óseas, fundamentalmente de huesos cortos, que están constituidos y ensamblados de tal manera que están ubicados uno sobre otro, separados por unas estructuras denominadas fibrocartílagos, que ya los vamos a explicar, y que en un total de 32, 33 cuerpos finalmente terminan formando una columna vertebral. Está ubicada en la zona media, en el eje central, ¿no es cierto?, y tiene relación con múltiples sistemas, ¿no es cierto?, el sistema neurológico o el sistema nervioso, fundamentalmente, el sistema musculoesquelético, hay raíces nerviosas que emergen desde la columna vertebral, hay tejidos blandos, hay músculos, hay huesos, hay cartílagos, hay articulaciones, por lo tanto, es una estructura tremendamente compleja y tremendamente necesaria y útil para nuestro cuerpo humano. Lo primero es... Bien, equipo, efectivamente, todas son funciones importantes. La clásica, la función como más conocida por todo el mundo, sostener erguido el cuerpo, la función o la columna vertebral en este caso tiene esa función que es muy importante, el hecho de estar constituida por distintas partes, distintas zonas, distintos segmentos, le da esta función que es primordial para el funcionamiento del cuerpo humano. Pero también es la que se encarga de transmitir fuerzas que vienen desde la cabeza, desde la extremidad superior y también desde la extremidad inferior, que fluyen de manera armónica y a través de cadenas biocinemáticas, que ya las vamos a estudiar el segundo semestre, pero que finalmente terminan llegando a la columna vertebral y terminan siendo absorbidas. Y también permite movimientos. Recuerden que la columna vertebral tiene 6 movimientos. La columna se flecta, se extiende, se inclina lateral derecho, inclino lateral izquierdo y roto hacia la derecha y roto hacia la izquierda. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Ojo, en este tipo de ejercicios donde gamificamos el aula, a veces existen preguntas que no tienen una respuesta exacta. Yo, por razones obvias y técnicas, tengo que elegir una respuesta, pero muchas veces pasa esto, que uno podría pensar que no hay una respuesta exacta o que todas potencialmente podrían ser una respuesta exacta. Vamos con la siguiente, veamos cómo queda el marcador. Muy bien, Ángel en el primer lugar con 809 y un punto más abajo, Joaquín Pérez con 808 puntos. Vamos con la siguiente, verdadero y falso. Tenemos 20 segundos para esta. La deportista de la imagen está realizando el movimiento de extensión de tronco. Ustedes me tienen que decir si eso es verdadero o eso es falso. Para esto tenemos menos tiempo. ¿Verdadero o falso? Recuerden que los movimientos de la columna vertebral en su totalidad nos permiten muchas de las funciones de la vida diaria, de las actividades de la vida diaria. ¿Verdadero, falso? A propósito de la pregunta que nos hacía Ángel respecto a flexión y extensión. La deportista estaba realizando un movimiento de flexión de tronco. Era como un abdominal. Ella iba prácticamente su tronco lo llevaba hacia las extremidades, ¿no es cierto? Se juntaba con el muslo. Por lo tanto, bajo esa lógica, estamos hablando de un movimiento de flexión de tronco. Por lo tanto, vamos con la siguiente. Esta es de alternativa o selección múltiple. Ojo, la columna vertebral tiene varios segmentos. Claro, la imagen que yo les mostraba indica eso. El que cuenta con más vértebras es el segmento rojo, cervical, azul, dorsal, amarillo, lumbar, verde, sacro.
sea, de todos los segmentos de la columna vertebral, ya estamos indicando, aparentemente hay estos 4 segmentos, ¿habrá un quinto? No lo sabemos, ya lo vamos a estudiar. ¿Cuál es el que tiene más vértebras? Veamos qué responden los y las estudiantes de primer año de Pedagogía en Educación Física. El segmento que tiene más vértebras es el segmento dorsal o torácico. Para entender esta pregunta vamos a revisar el siguiente video. Les mencionaba los segmentos vertebrales, el primero que se observa desde arriba abajo corresponde al segmento cervical. En total son 7 vértebras cervicales que están agrupadas de esa manera, que son muy pequeñas, pero que tienen una gran movilidad en conjunto. Posteriormente vienen las vértebras dorsales, que son un poquito más grandes que las cervicales, son un total de 12 y tienen conexión con las costillas, por lo tanto esa zona es bastante poco móvil, a diferencia de la cervical. Después viene el segmento lumbar, donde hay 5 vértebras que son las más grandes de todas, ¿no es cierto? Son muy voluminosas porque ahí se transmite y se soporta mucha carga. Hablamos de 5 vértebras lumbares. Y después viene un segmento, que es un segmento que es completo, que si uno lo visualiza de manera detallada va a encontrar como que son las mismas vértebras que vienen desde arriba, pero que se pegaron o se fusionaron. Ojo con eso, lo vamos a revisar posteriormente. Unas seguidas, veamos qué pasa en la siguiente pregunta del reto PEF 2021. Las vértebras más pequeñas de la columna vertebral son las del segmento cervical. ¿Esto será verdadero o falso? ¿O habrán vértebras más pequeñas todavía? Veamos qué pasa. ¿Cuál será la respuesta? Quedan 5 segundos. ¿Cuál será el segmento que tiene las vértebras más pequeñas? Bien, en este caso las vértebras más pequeñas de la columna son las del segmento cervical. Efectivamente, 6 respuestas correctas, eso es verdadero. La siguiente pregunta, vamos en la mitad ya de este diagnóstico. Entre vértebra y vértebra hay un espacio muy importante, la imagen lo demuestra. Hay una vértebra, espacio, vértebra, espacio. ¿Qué es lo que hay ahí? Rojo. Tenemos músculos muy importantes. Tenemos hueso, estructura ósea. Tenemos cartílago en amarillo. Y tenemos fibrocartílago en verde. Rojo músculo, azul hueso, amarillo cartílago, verde fibrocartílago. Tenemos ya todas las respuestas. Vamos a ver el chat si tiene alguna respuesta. Hasta ahora ninguna. Sí, tiene una. Sebastián respondió en modo público. Si lo puede hacer en modo privado, mucho mejor. Contesta fibrocartílago. Efectivamente, la respuesta correcta es fibrocartílago. Ahora, qué bueno, no hay ni músculo ni hueso en esos espacios. Qué bueno que nadie contestó eso. Podría haber sido, porque obviamente no todos conocen de estas materias, pero en esos espacios encontramos un cojín muy resistente a las cargas, al impacto, que absorbe energía y que está formado fundamentalmente por agua. A ese fibrocartílago lo llamamos disco intervertebral. Ahora, el hueso está recubierto, como todos los otros huesos en las zonas articulares, por cartílago articular o cartílago hialino. Pero aquí lo importante es lo que vamos a explicar ahora respecto al disco intervertebral. Un elemento importante, ese espacio que ustedes ven entre vértebra y vértebra está ocupado por un tejido fibrocartilaginoso que recibe el nombre de disco intervertebral. Los discos intervertebrales son muy importantes y representan una estructura clave en el funcionamiento de la columna vertebral. Ojo, si yo tengo una columna que mide 100 centímetros, por dar un número entero, una columna habitualmente mide entre 70 y 80 centímetros, pero hagamos el cálculo más sencillo. Si una columna vertebral mide 100 centímetros, pensemos una persona que mide más de 2 metros, podría ser, hay un porcentaje de ese tamaño que representa solamente a los discos intervertebrales. O lo explico de otra manera. Si yo, por ejemplo, saco todos los discos intervertebrales de esa columna de 100 centímetros y los apilo uno sobre otro, voy a encontrar que mide 25 centímetros. O sea, el 25% del tamaño de una columna vertebral está representado por los discos intervertebrales. O sea, tiene un rol súper importante también
en términos de movilidad, de amortiguación de cargas. Por eso los discos deben ser cuidados, deben ser mantenidos, deben ser protegidos por la musculatura, porque un daño a nivel del disco intervertebral podría generar problemas importantes. Miren esto, ese es el segmento lumbar, ahí están las 5 vértebras lumbares, el espacio es mucho más grande, porque las vértebras son mucho más grandes, por lo tanto el disco a este nivel es mucho más grande porque soporta mucho más carga. Estos son los discos que habitualmente sufren. ¿Quién no ha escuchado decir, tengo una hernia del núcleo pulposo a nivel de L4, L5, L5, S1, L2, L3, L3, L4, que serían como las más típicas? ¿Qué significa esto? Que el disco intervertebral se dañó, y si hablo de hernia del núcleo pulposo es porque se dañó de tal manera que dejó salir el contenido que está al interior. Ya lo voy a analizar. Ahí hay un disco intervertebral. Este disco intervertebral en su interior presenta lo que se denomina núcleo pulposo. Si se dan cuenta en esa imagen, uno puede identificarlo fácilmente. En el centro del disco se observa una especie de nube y alrededor puros líneas, que son anillos. Estos anillos son unos anillos bastante elásticos, muy firmes y resistentes, que le dan consistencia y le dan firmeza al disco intervertebral y que de alguna manera protegen el núcleo pulposo. Ojo, cuando uno hace una flexión, el núcleo pulposo se mueve hacia atrás. Cuando uno hace una extensión, el núcleo pulposo se mueve hacia adelante. Entonces, yo flecto, el núcleo para atrás. Extiendo, el núcleo se va para adelante. Me inclino hacia la derecha, el núcleo se va para el otro lado, porque es un tejido gelatinoso. ¿Cuándo ocurre hernia? Cuando esos anillos se van rompiendo. Se van rompiendo producto de la sobrecarga, de la inactividad, la persona realiza esfuerzos importantes, no cuida su postura y finalmente esos anillos se comienzan a dañar y finalmente se terminan rompiendo y el contenido de todo eso comienza a salir y ahí empezamos con problemas. Hay la imagen mucho más clara, si se dan cuenta lo que está en blanco, representa los anillos, a los anillos del disco, y lo que está en el interior en un color crema que representa como una nube es el núcleo pulposo. Hay que tener cuidado porque cuando hay una hernia todo ese contenido sale y finalmente termina dañando o comprimiendo alguna estructura de tipo neural. Yo les voy a mostrar aquí exactamente con el cursor acá para que ustedes lo puedan ir identificando. Aquí estamos. Voy a marcar con el lapicito la zona. Eso que está ahí es el núcleo pulposo. Ahí estoy mostrando el núcleo pulposo. Aquí están los anillos que están recubriendo y protegiendo al núcleo pulposo. Cuando estos anillos se rompen, habitualmente se rompen aquí, en esta zona. Habitualmente la salida del contenido es en una dirección posterolateral, quiere decir que va hacia atrás y hacia el lado, y esto empieza a salir, a salir, a salir, a salir, a salir, y habitualmente cuando sale de aquí ya se transforma en un cuerpo extraño y puede comprimir algunas de estas estructuras, y eso genera muchos problemas en la vida de las personas. Ahí hay una imagen que muestra cómo esto salió, estaba aquí en el centro, se rompieron los anillos, salió, y finalmente termina comprimiendo una raíz nerviosa, un nervio, y eso genera inflamación, irritación y dolor, pérdida de fuerza, parestesia, hormigueo, hipersensibilidad. Finalmente la persona termina con muchos problemas y muchos dolores. Ahí hay una imagen que muestra un disco, en la imagen A, que es la que estamos mostrando aquí, se ve un disco bastante saludable, lleno de agua, se nota que está ese disco muy hidratado. En la medida que va sufriendo daño, el disco va perdiendo sus características viscoelásticas y de agua, ¿no es cierto? Y finalmente se termina dañando, se termina saliendo. Ahí están los anillos fibrosos que rodeaban, ¿no es cierto? Que finalmente ya vemos un disco severamente dañado y a la imagen ya queda en evidencia que es un tejido que tiene menos agua. Imágenes de las hernias ya las vamos a ver en las próximas clases, pero cómo este disco finalmente terminó siendo tan dañado que vemos ahí cómo está comprimiendo y eso genera mucho dolor porque es un dolor de tipo neural, ¿no es cierto? Con las características que yo les daba anteriormente. La pregunta 7 de 10. Las curvaturas de la columna vertebral que se observan en el plano sagital se denominan, ahí están, esas curvaturas que están ahí, rojo, rojo, atención, no deben existir curvaturas en la columna.
porque si no hay un problema, está chueca la columna. Azul, se llaman curvas fisiológicas. Amarillo, eso claramente es una escoliosis. Verde, ninguna de las anteriores. Quedan 7 segundos. Ya respondió Sebastián a través del chat. Me adelanto, muy bien, Sebastián. Vamos a ver qué pasa. Ay, todos contestaron ahí algo distinto. Por sagital, y esto es importante que lo entiendan, porque lo vamos a explicar a continuación en el siguiente video. Corre video. Las curvas fisiológicas, curvas normales, necesarias, siempre y cuando estén por sagital y siempre y cuando no estén o muy exageradas o muy disminuidas. Ambos extremos también podría tener origen a algún tipo de patología. Cuando, por ejemplo, esa lordosis a nivel lumbar está muy exagerada, hablamos de hiperlordosis. O cuando esa curva que debiese existir a nivel lumbar está poco marcada y está más bien lineal, también es un problema y hablamos de una rectificación de la columna o de la lordosis, en este caso lumbar. Ya vamos a explicar todo eso. Rápidamente, a propósito de lo que decía el video, por sagital sí existen curvas. Esas curvas deben ser controladas, deben tener una forma característica, no pueden estar exageradas, pero tampoco deben estar desaparecidas. La escoliosis ya la vamos a revisar, es una alteración a la columna vertebral que tiene que ver con curvas también exageradas y ya lo vamos a revisar. La respuesta correcta era curvas fisiológicas, son absolutamente normales, las encontramos por sagital, encontramos una curvatura a nivel cervical, otra curvatura a nivel torácico, otra curvatura a nivel lumbar y otra curvatura a nivel sacrocoxígea. Esas curvaturas son estas características más importantes que tiene la columna vertebral y finalmente por sagital funciona como un gran resorte que es capaz de controlar, reducir y amortiguar el impacto, ¿no es cierto? Muy importante también. Ya nos quedan pocas preguntas. Ángel vuelve al primer lugar, 5.045 puntos y muy de cerca Bastian con una racha importante, 5 respuestas correctas seguidas con 4.864 puntos. Vamos a ver qué pasa. Esto es verdadero y falso. La columna vertebral no requiere de musculatura, ya que las vértebras son muy firmes, muy resistentes, son huesos cortos que están constituidos fundamentalmente por hueso esponjoso y rodeados por hueso compacto, por lo tanto, musculatura para qué, si finalmente tenemos esto importante. Necesitamos un par de músculos ahí que estabilicen. ¿Será esto verdadero o falso? Vamos a ver qué responde en el chat de Zoom su compañero. Y vamos a ver qué responden los demás. La respuesta es falsa. La musculatura requiere de mucha musculatura para poder estar firme. No bastan solo los cuerpos vertebrales. Es más, la gracia de la columna vertebral que tiene músculos que, por ejemplo, en este esquema que estoy mostrando acá, parten desde la primera vértebra y continúan hasta la segunda. Hay otro que parte en la primera y continúa hasta la tercera, cuarta o quinta. Y también hay músculos que parten en la primera y terminan en la última. Por lo tanto, la columna se encuentra con un anclaje muscular bastante voluminoso, importante y necesario. Muy necesario, muy necesario. Por lo tanto, esto que la columna no requiere de musculatura, eso no es así. Vamos a ver cómo anduvieron. Ángel sigue en el primer lugar con 6.000 puntos y cerca de 400 puntos de diferencia, un poco más. Bastian ahí, atento a la jugada. 9 de 10, ya se nos acaba. La escoliosis es una compleja enfermedad de la columna vertebral. Es compleja porque, rojo, podría ser mortal. Azul, afecta columna vertebral en los 3 planos, por lo tanto, la desviación es por el plano frontal, por el plano sagital y el plano transversal. Amarillo, en pocas semanas puede avanzar rápidamente. ¡Wow! ¿Tan rápido la escoliosis? Verde, puede aparecer en edades muy tempranas. Vamos a ver qué respondieron. Hay muchas respuestas, excepto el color amarillo. Vamos a ver el chat de Zoom, porque recuerden, puede existir la posibilidad también de contestar por ahí. Azul, Sebastián contesta azul. Esta respuesta, ojo, esta pregunta tiene respuestas bastante diversas.
No descartamos la posibilidad de que pueda ser mortal. Ojo, la escoliosis puede ser mortal. Hay desviaciones de columna tan importantes que incluso podrían costarle la vida a una persona y tener serias consecuencias del punto de vista respiratorio. Sí puede ser mortal porque puede afectar órganos como el pulmón y la persona podría morir, por ejemplo, por un problema respiratorio. Puede evolucionar en pocas semanas, o sea, puede pasar de una escoliosis que era relativamente moderada a una escoliosis muy grave en poco tiempo. Por lo tanto, esa alternativa también es correcta. En pocas semanas, estamos hablando de 3, 4, 6, 8 semanas, la escoliosis puede transformarse en una escoliosis grave, con una desviación importante. Efectivamente, afecta a la columna en los tres planos. La columna se desvía en el plano frontal. Si ustedes ven una columna de frente, van a ver una curvatura. Si ustedes la ven de lado, van a ver una curvatura muy exagerada. Y si la ven desde arriba, van a ver como que la columna está estrujada. Ya les voy a mostrar algunas imágenes. Y puede aparecer a edades muy tempranas. Esa es la importancia que tiene el profesor o profesora de educación física en la detección de este tipo de patología. Vamos con la última pregunta. Ángel, consolidado en el primer lugar, sacó casi 800 puntos de diferencia. Bastian se la juega completamente y Luz está ahí, no está a años luz, podría, si responde muy bien, llevarse el primer lugar. Vamos a ver qué pasa. Última pregunta, ¿verdadero o falso? En la mayoría de las escoliosis no se conoce la causa de que la provoca. ¿Eso será verdadero? ¿Cómo no voy a saber qué provoca la escoliosis? En la mayoría de las escoliosis, estoy hablando de 9 de cada 10 escoliosis, yo no conozco la razón del por qué se genera escoliosis. ¿Será verdadero o falso? Miren la foto. Esa es una tremenda escoliosis que aplastó, lo más probable, un pulmón. Vamos a ver qué respondieron en el chat. Falso. Está muy parejo. La respuesta correcta es verdadero. En la mayoría de las escoliosis no se conoce la causa de que la provoca. Estimado equipo, en el siguiente video y en la siguiente ilustración y en la siguiente secuencia explicaré el por qué la mayoría de las escoliosis no se conoce la causa real de que las provoca. Corre video. Bien, después de ver este video, me gustaría preguntarles si sabían del concepto idiopático. ¿Alguien conoce del concepto idiopático? Quedan 10 segundos. Activen sus micrófonos. Yo 8, no, profe. 7, No, profe. 6, No, 5, profe. 4, 3, 2, 1, tiempo. Idiopático. No se conoce la causa. Eso significa, por lo tanto, la mayoría de las escoliosis se denominan escoliosis idiopáticas. Y se dice que cerca del 90% de todas las escoliosis no existe una causa exacta de qué la provoca. Se dice, podría ser genético, podría ser ambiental, podría ser postural, podría ser una combinación de todas, pero no tenemos, así como para saber exactamente por qué tienes escoliosis. El 10% restante está asociado a algunos tumores o algunas enfermedades congénitas o algunos síndromes que traen asociado la escoliosis. Por lo tanto, cuando yo les planteo esto, es que existe esta posibilidad de que gran parte de la escoliosis no podemos conocer la causa de que las provoca. Equipo, con esto estamos llegando al final de esta vertiginosa jornada. Vean el video para ver cómo queda, compártanlo en las plataformas correspondientes y recuerden que próximamente vamos a tener una evaluación interesante ahí también para poder aplicar todos estos conceptos. Yo me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. No se vayan.